Mi tía se negó a pagar por mi trabajo de arte, pero si hubiera pagado le hubiera costado menos que lo que tiene que pagar por fraude, robo de identidad y las mentiras. Hola, Reddit. Necesito desahogarme y quizás algún consejo, porque estoy en una situación increíblemente frustrante con mi tía Elena. Mi nombre es Mateo, tengo 26 años y soy diseñador gráfico e ilustrador freelance. No estoy nadando en dinero, pero me las arreglo y amo lo que hago. Es mi carrera, no un simple pasatiempo, algo que parece que a algunos miembros de mi familia les cuesta entender. Mi tía Elena siempre ha sido particular. Es la hermana menor de mi mamá. Tiene esa mezcla de encanto superficial y una vena de egoísmo que a veces sale a relucir. Siempre ha tenido ideas de emprendimientos, cosas que empiezan con mucho entusiasmo y generalmente se desvanecen. Hace unos 8 meses, vino a mí con su nueva gran idea, una pequeña pastelería artesanal desde casa, Dulces de Elena. Quería vender tortas, galletas decoradas, cosas así. Vino con muchos halagos: Mateo, cariño, tú eres tan talentoso con esas cosas de la computadora, nadie tiene tu buen gusto, necesito algo profesional, algo que realmente llame la atención. Me pidió que le diseñara toda la identidad visual, un logo, diseños para tarjetas de presentación, etiquetas para los empaques, banners para redes sociales, Instagram, Facebook, e incluso una plantilla simple para un menú. Desde el principio, fui claro. Le dije, tía, me encanta la idea y me gustaría ayudarte, pero esto es mi trabajo. Te puedo hacer un precio familiar, bastante reducido, pero no puedo hacerlo gratis. Le preparé un presupuesto detallado, que ya era casi un 60% menos de lo que cobraría a un cliente normal. Pongamos que eran unos $500, ya sé, ridículamente bajo para todo ese trabajo, pero es familia. Le envié un contrato simple que especificaba el alcance del trabajo, las revisiones incluidas, el precio final y las condiciones de pago: 50% por adelantado, 50% a la entrega final de los archivos. Ella puso los ojos en blanco con el contrato y ¡ay, Mateo, qué formal! Somos familia, pero lo firmó. Me pagó el adelanto, 250 pesos, y empezamos. El proceso fue intenso. Tía Elena es increíblemente quisquillosa. Quería algo elegante pero rústico, moderno pero clásico. Cambió de opinión sobre los colores 3 veces. Me pedía revisiones a horas intempestivas. Mateo, ¿puedes hacer la flor un poquito más a la izquierda? No, espera, mejor a la derecha. ¿Y si probamos con otro tipo de letra? ¿Quizás algo más dulce? Hice malabares para complacerla, usando las rondas de revisión incluidas y probablemente algunas más, porque, de nuevo, es familia. Finalmente, después de semanas de trabajo extra, llegamos a un diseño final que ella aprobó explícitamente por correo electrónico. Estaba contenta, o eso parecía. Le preparé todos los archivos finales en alta resolución, listos para imprimir y para usar en la web. Se los envié junto con la factura final por los 250 pesos restantes. Y ahí empezó el problema. Pasó una semana, nada. Le envié un recordatorio amable. Nada. La llamé. Su tono cambió por completo. Ah, sí, Mateo, mira, estuve pensando, 500 pesos es mucho dinero por unos dibujitos, ¿no crees? Al final, usé unas ideas que vi en Pinterest, así que lo tuyo no me sirve tanto. Me quedé helado. ¿Cómo que no te sirve, tía? Lo aprobaste todo. Trabajamos juntos en cada paso. Esos 250 pesos restantes cubren las últimas semanas de trabajo y la entrega final. Su respuesta: bueno, sí, pero me lo pensé mejor. Además, mi marido, tío Carlos, dice que es una locura pagar tanto por algo que seguro hiciste en un par de horas. Eres mi sobrino, deberías apoyarme en mi emprendimiento, no intentar sacarme dinero. Intenté razonar con ella. Le expliqué las horas invertidas, el valor de mi trabajo, el contrato que firmó. Le recordé que el precio ya era un regalo. No hubo caso. Se puso a la defensiva, luego victimista: no tienes corazón, queriendo arruinar mi sueño, y finalmente me colgó.
Le envié un último correo, muy formal esta vez, diciendo que si no recibía el pago final en 7 días, el contrato quedaba anulado y ella no tenía ningún derecho a usar ninguno de los diseños creados. Ni siquiera los borradores. Le recordé que la propiedad intelectual seguía siendo mía hasta el pago total. Silencio total. No pagó. Han pasado casi 2 meses desde eso. Me siento estafado, increíblemente frustrado y, sinceramente, dolido. No es solo el dinero, aunque lo necesito, es la falta de respeto total hacia mi trabajo y hacia mí. Tío Carlos simplemente se encoge de hombros y le menciono el tema, son cosas entre ustedes, yo no me meto. Mi mamá está en una posición incómoda, intenta mediar pero Elena no cede. Lo que más me carcome es pensar que quizás, a pesar de mi advertencia, ella empiece a usar los diseños. ¿Qué hago si eso pasa? ¿Debería haberle cobrado más desde el principio? ¿Fui demasiado blando? No sé, Reddit. Siento que me tomaron el pelo por ser familia. Actualización 1. Wow, no esperaba tantas respuestas y apoyo en mi post original. Gracias a todos por los comentarios, los consejos y por compartir sus propias historias de terror con clientes familiares o no. Me ayudó mucho a sentirme menos solo y a validar mi frustración. Muchos me dijeron que estuviera atento y que no dejara que usara mi trabajo. Bueno, tenían razón en estar preocupados. Pasaron unas semanas más después de mi post original. Intenté olvidarme del tema, aunque la rabia seguía ahí. Un día, estaba navegando por Instagram y una amiga en común con mi tía compartió una historia, promocionando dulces de Elena. Y ahí estaba. Mi logo. El mismo diseño floral delicado que tanto le costó decidir. Los colores exactos que finalmente aprobó. Todo. Entré al perfil de Dulces de Elena. Era nuevo, pero ya tenía varias publicaciones, fotos de sus tortas que, debo admitir, se veían bien, y en cada foto, mi logo como marca de agua. El banner del perfil, mi diseño. Incluso vi una foto de una pequeña feria local donde tenía un puesto, y había impreso tarjetas de presentación y un cartel con mi diseño. Estaba usando absolutamente todo por lo que se negó a pagar. Sentí una mezcla de furia helada y una extraña sensación de te lo dije. Intenté llamarla. Número bloqueado. Le escribí por WhatsApp. Mensaje enviado, nunca entregado bloqueado también. Le pedí a mi mamá que hablara con ella. Mi mamá lo intentó, pero aparentemente Elena le dijo que yo estaba loco, que ese diseño lo había encontrado gratis en internet, mentira, y que yo solo quería causarle problemas por envidia de su éxito. Éxito construido sobre mi trabajo no remunerado. Siguiendo el consejo de muchos aquí, contacté a un abogado especializado en propiedad intelectual. Tuve una consulta, le mostré el contrato firmado, los correos electrónicos con las aprobaciones explícitas de Elena, mis archivos originales con metadatos y fechas de creación, y las capturas de pantalla de sus redes sociales y el puesto de la feria usando mi trabajo. El abogado fue claro, tenía un caso sólido de incumplimiento de contrato y violación de derechos de autor. Me explicó las opciones, enviar una carta de cese y desista o iniciar directamente acciones legales. Decidimos empezar con la carta, dándole una última oportunidad de rectificar antes de ir a mayores. La carta, redactada por el abogado, era muy formal, exigía el cese inmediato del uso de todo el material gráfico, la eliminación de todas las publicaciones y materiales impresos. Y el pago de la cantidad adeudada 250 más una compensación por el uso no autorizado y los honorarios iniciales del abogado sumando otros 500. Le daba 10 días hábiles para cumplir. Enviamos la carta por correo certificado a su domicilio. Esperaba alguna reacción, quizás un llamado furioso, una negociación. Pero lo que pasó después fue mucho peor y más retorcido de lo que jamás imaginé. Aquí es donde la historia pasa de tía tacaña a algo mucho más oscuro. Unos días después de enviar la carta, recibí un correo electrónico extraño. Era de una pequeña entidad de crédito local que ofrecía microcréditos a emprendedores. El correo decía algo como, estimado señor Mateo, estamos procesando la solicitud de crédito de la señora Elena para Dulces de Elena.
En la documentación presentada, figura una factura emitida por usted por servicios de diseño gráfico, marcada como pagada, por un importe de $750. ¿Podría por favor confirmar la validez de esta transacción y que los servicios fueron efectivamente prestados y pagados en su totalidad? Adjuntamos copia de la factura para su referencia. Abrí el archivo adjunto con el corazón latiéndome a 1000. Era una factura con mi nombre, mi dirección antigua, por suerte, mi número de identificación fiscal y una firma que intentaba torpemente imitar la mía. La factura detallaba los servicios de diseño gráfico. Pero el monto era 750, no los 500 del acuerdo original, y tenía un sello gigante que decía pagado. Era una falsificación completa. Mi tía no solo había robado mi trabajo, sino que había falsificado un documento financiero usando mi identidad profesional para intentar obtener un préstamo. Había inflado el precio quizás para justificar un préstamo mayor y lo había marcado como pagado para demostrar solvencia o inversión inicial. Estaba usando mi nombre y reputación, aunque sea a pequeña escala, para cometer fraude. Llamé a mi abogado inmediatamente. Estaba lívido, pero también asustado. Esto ya no era solo por $250. Era robo de identidad. Era fraude. El abogado se puso serio. Me dijo que esto cambiaba las cosas drásticamente. La carta por derechos de autor era una cosa, pero esto era un delito penal. Así que ahora, Reddit, la situación ha escalado a un nivel que nunca anticipé. Mi tía no solo se negó a pagarme, sino que falsificó documentos usando mis datos para obtener beneficios económicos. Hemos respondido a la entidad de crédito aclarando que la factura es falsa, que nunca recibí ese pago ni el original pendiente y que la señora Elena está usando mi propiedad intelectual sin permiso. También adjuntamos copia del contrato original y nuestra carta. El abogado está preparando acciones legales mucho más serias ahora, que incluyen no solo la demanda civil por incumplimiento de contrato y derechos de autor, sino también la denuncia penal por falsificación de documento privado y posible fraude estafa. Estoy impactado. ¿Cómo alguien puede hacerle esto a su propia familia? ¿Por $250? Es evidente que su negativa a pagar no era solo por tacañería, era parte de un plan mayor para usar mi trabajo gratis y encima beneficiarse fraudulentamente a mi costa. Hola a todos. Ha pasado bastante tiempo desde mi última actualización y muchos me han preguntado cómo terminó la historia con mi tía Elena, la falsificadora de facturas y ladrona de diseños. Bueno, prepárense, porque el final es una mezcla de justicia, drama familiar y una lección muy cara para ella. Después de descubrir la factura falsa y contactar a la entidad de crédito, las cosas se movieron relativamente rápido, aunque el proceso legal siempre se siente eterno. Mi abogado presentó una demanda civil por los daños relacionados con el incumplimiento de contrato, la violación de derechos de autor y el uso indebido de mi identidad profesional. Paralelamente, presentamos una denuncia penal por falsificación de documento privado y tentativa de fraude. La reacción de tía Elena cuando recibió las notificaciones legales fue explosiva. Primero, negación total. Llamó a mi madre llorando, diciendo que yo era un monstruo, que estaba inventando todo para destruirla, que la factura era un malentendido. Luego, intentó la manipulación. Reunió a parte de la familia, los que aún le hablaban, para intentar presionarme. Mateo, es tu tía, la familia es lo primero, esto la va a arruinar, piensa en tu tío Carlos, en tu prima Sofía, su hija, retira los cargos, podemos arreglarlo entre nosotros. Pero yo me mantuve firme. Les expliqué con calma, aunque por dentro hervía, que esto iba más allá de una deuda de $250. Había cruzado una línea muy peligrosa al falsificar documentos y usar mi identidad. Les mostré las pruebas, el contrato, los correos, las fotos de ella usando los diseños, y la joya de la corona, la factura falsa enviada por la entidad de crédito. Algunos miembros de la familia, al ver la evidencia irrefutable, cambiaron de bando o al menos dejaron de presionarme. Otros, lamentablemente, se aferraron a la lealtad ciega hacia Elena. La familia quedó bastante dividida, y ha sido doloroso, no lo voy a negar. La entidad de crédito, al recibir nuestra respuesta y pruebas, obviamente rechazó la solicitud de préstamo de Elena.
Pero no solo eso, iniciaron su propia investigación interna y, según me informó mi abogado, consideraron presentar cargos ellos mismos por intento de fraude. Esto añadió aún más presión sobre ella. Elena tuvo que contratar a su propio abogado. Y aquí es donde la ironía del título de mi post original se hace brutalmente evidente. El abogado que contrató no era barato. Solo la consulta inicial y los primeros pasos para responder a nuestras demandas ya le costaron mucho más que los $250 originales que se negó a pagar. El caso civil avanzó. Gracias a las pruebas contundentes: contrato, emails, factura falsa, la posición de Elena era indefendible. Su abogado, viendo que iban a perder y que el caso penal también avanzaba, nos propuso llegar a un acuerdo. Después de algunas negociaciones donde mi abogado fue implacable, llegamos a un acuerdo extrajudicial para la parte civil que incluía pago inmediato: tuvo que pagarme los 250 originales adeudados. Compensación por uso indebido: una suma adicional por haber utilizado mis diseños sin permiso durante meses. Esta cantidad fue significativamente mayor que la deuda original. Reembolso de gastos legales: tuvo que cubrir todos mis gastos de abogado incurridos hasta ese momento. Cesación y destrucción: se comprometió por escrito a cesar permanentemente el uso de cualquier diseño creado por mí, a destruir todo el material impreso existente: tarjetas, carteles, etiquetas, y a eliminar toda presencia online que utilizara mi trabajo, perfiles de redes sociales, etc. El incumplimiento de esto acarrearía multas adicionales muy elevadas. Disculpa por escrito: aunque esto fue más simbólico, insistí en una disculpa formal por escrito reconociendo su error, aunque sé que probablemente no fue sincera. Sumando todo, el acuerdo civil le costó a mi tía Elena una cantidad que rondaba los $4,000. Comparen eso con los 250 que se negó a pagar inicialmente. En cuanto a la denuncia penal por la falsificación y el intento de fraude, el proceso fue más lento. La fiscalía evaluó el caso. Dado que era su primera ofensa conocida, que el fraude no se concretó gracias a la verificación de la entidad de crédito y que ya estaba enfrentando consecuencias civiles significativas, el fiscal ofreció una salida alternativa al juicio penal: un acuerdo de suspensión del procedimiento a prueba similar a un probation en otros sistemas. Esto implicaba que Elena tenía que admitir los hechos, cumplir ciertas condiciones como no cometer más delitos, quizás hacer algún curso sobre ética comercial, pagar una pequeña multa simbólica al Estado durante un periodo de tiempo, generalmente 1 o 2 años. Si cumplía todo, el caso penal se cerraba sin antecedentes condenatorios formales. Si no cumplía, el juicio se reanudaba. Aceptó el acuerdo, probablemente porque un juicio penal y una posible condena habrían sido devastadores. Así que, ¿cuál es el resultado final? Dulces de Elena nunca despegó realmente. El escándalo legal, la falta de fondos, el préstamo fue denegado y la prohibición de usar la identidad visual que le había creado, mataron el emprendimiento antes de que pudiera empezar en serio. Mi relación con tía Elena y tío Carlos está completamente rota. No nos hablamos. Mi prima Sofía, que no tuvo nada que ver, está atrapada en medio y es incómodo para todos. La familia sigue dividida, aunque con el tiempo, más gente ha comprendido mi posición al conocer todos los detalles. Recuperé el dinero original, una compensación adicional y mis gastos legales. Pero lo más importante es que defendí el valor de mi trabajo y puse un límite muy claro. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a robar tu trabajo o tu identidad. La ironía es brutal. Por ahorrarse 250 pesos, mi tía terminó pagando miles de dólares en acuerdos y abogados, enfrentó un proceso penal, destruyó su sueño de emprendimiento y fracturó relaciones familiares. Si hubiera pagado lo que correspondía desde el principio, se habría ahorrado dinero, estrés y una humillación considerable. Ha sido un viaje agotador y estresante, pero siento que hice lo correcto. Espero que mi historia sirva de advertencia para otros creativos: valoren su trabajo, usen contratos siempre incluso con familia, y no tengan miedo de defender sus derechos si alguien intenta aprovecharse. A veces, la lección más cara es la que uno mismo se busca por querer ahorrarse unos pesos a costa de los demás. Gracias de nuevo a todos por el apoyo durante este proceso. Significó mucho.